Continuamos con la lectura de la sentencia. Sobre la pena. En relación a la pena, el tribunal tiene en consideración que la determinación judicial de esta tiene por función identificar y decidir la calidad o intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar al autor o partícipe de un delito, en virtud del jus puniendi estatal, que tiene como parámetros las normas rectoras que aluden a la pena en el título preliminar del Código Penal, fundamentalmente los principios de culpabilidad, proporcionalidad, lesividad, legalidad y humanidad. Asimismo, se han tenido en consideración los parámetros considerados en los recientes acuerdos plenarios 1 del 2023 y 2 del 2024/116-CJ, relativos a la determinación judicial de la pena, concretamente porque en este caso deben tenerse en cuenta tres aspectos. A. Primero, el delito de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 sanciona tal conducta con una pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar, de modo que ello nos remite al artículo 346, que tipifica el delito de rebelión, el cual establece una pena no menor de 10 ni mayor de 20 años. En consecuencia, la pena no puede ser superior a los 10 años de pena privativa de libertad. B. Ahora bien, el representante del Ministerio Público ha postulado que concurre la circunstancia agravante cualificada prevista en el primer párrafo del artículo 46A, que indica que constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público para cometer un hecho punible. En estos casos, el juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder esta los 35 años de pena privativa de libertad. Dicha agravante concurre porque los acusados son funcionarios públicos, en el caso del acusado Castillo Terrones, el primer funcionario de la nación, respecto del cual el ejercicio de su función exige la mayor cualificación en todo el Estado. En esa línea, el primero de los acuerdos plenarios señala que concurriendo una circunstancia agravante cualificada, como es la prevista en el artículo 46A, se debe establecer el nuevo marco punitivo, el cual se grafica del modo siguiente. Nuevo marco punitivo de 10 a 15 años, tercio inferior de 10 años a 11 años y 8 meses, tercio medio de 11 años y 8 meses a 13 años y 4 meses, tercio superior de 13 años y 4 meses a 15 años. El representante del Ministerio Público en sus alegatos finales solicitó la imposición de 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad. En torno a ello debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 397 del Código Procesal Penal, en cuanto señala que el juez penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación. El tribunal, teniendo en cuenta que los acusados no registran antecedentes penales, ubica la pena en el tercio inferior, de modo que la pena solicitada por la Fiscalía se encuentra en el marco legal. En consecuencia, se tomará en cuenta dicho pedido de pena como máximo legal, es decir, 11 años, 5 meses y 15 días. En lo atinente a la pena de inhabilitación, el tribunal considera lo preceptuado en el artículo 353 del Código Procesal Penal, que señala que los funcionarios, servidores públicos o miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que sean culpables de los delitos previstos en este título, entre ellos el delito de conspiración para una rebelión, serán reprimidos, además con pena de inhabilitación de 1 a 4 años, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 8 del Código Penal. Sobre esta pena, el Ministerio Público solicitó se imponga 2 años y 6 meses de inhabilitación, pero teniendo en consideración el delito de rebelión. No obstante, habiéndose degradado jurídicamente el primero de ellos por el delito de conspiración para rebelión, el tribunal, en clave de proporcionalidad y equidad, considera que la pena pertinente a imponerse es de 2 años de inhabilitación, con las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes: 1.
la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. No es de aplicación la incapacidad prevista en el inciso 8 del artículo 36 del Código Penal en la medida que no se corresponde con las circunstancias de los hechos imputados. En el caso del acusado José Pedro Castillo Terrones, se tiene en consideración las circunstancias previstas en los artículos 45 y 46 del Código Penal en lo pertinente. En este caso, el agente nació el 19 de octubre de 1969. Al momento de la comisión del delito tenía 53 años de edad, de profesión docente, no registra antecedentes penales, por lo que, como se indicó, corresponde ubicar la pena en el tercio inferior. La Fiscalía requirió la pena de 11 años, 5 meses y 15 días. El tribunal considera que dicha pena es legal y proporcional y es la que debe imponerse. En lo que corresponde a la pena de inhabilitación, dadas las circunstancias del delito que importan la infracción de deberes especiales que en el caso devinieron en la vulneración del bien jurídico tutelado, que es el orden constitucional, y tratándose del funcionario de más alta jerarquía de la nación, le corresponde una pena de inhabilitación de 2 años, acorde con las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Respecto de la acusada Chávez Chino, la acusada Chávez Chino nació el 3 de junio de 1989, de profesión abogada. Al momento de la comisión del delito tenía 33 años, no registra antecedentes penales. Teniendo su condición de coautora del hecho punible, le corresponde la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad. Asimismo, 2 años de inhabilitación con las incapacidades previstas en el artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal. Sobre la pena del acusado Torres Vázquez. El acusado Torres Vázquez nació el 28 de diciembre de 1942, de profesión abogado. Al momento de la comisión del delito contaba con 79 años de edad, sin antecedentes penales. En este caso, dada la edad del acusado, es pertinente tener en consideración lo regulado en el artículo 22 del Código Penal, el cual precisa que podrá reducirse, parte infine, que podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 18, esta es la primera parte, cuando el agente tenga más de 18 y menos de 21 años, o más de 65 años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo. Los mayores de 80 años, parte infine, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, introducido, artículo modificado por la única disposición complementaria modificada por el Decreto Legislativo número 1181, publicado el 27 de julio del 2015. El Ministerio Público ha solicitado, respecto del delito de conspiración para la rebelión, a este acusado la pena de 11 años, 5 meses y 15 días, sin considerar la caución de disminución de punibilidad indicada. Sin embargo, como quedó anotado, debe aplicarse tal circunstancia. Este es el segundo paso en la concreción de la pena respecto a este acusado, y de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo Plenario 2-2024/CJ-112, Fundamentos 27 y 28, tratándose de un delito grave, este lo es, le corresponde la reducción de hasta 1/3 por debajo del mínimo legal. De modo que la pena a imponerse es de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad e inhabilitación de 1 año de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal. Ahora bien, en relación a la aplicación del artículo 57 del Código Penal relativo a la suspensión de la ejecución de la pena, el tribunal en principio señala que la aplicación de dicho artículo es facultativa, pues la regla siempre será la pena privativa de libertad efectiva y la excepción es la suspensión de su ejecución. Sin perjuicio de ello, no es aplicable lo previsto en el primer párrafo del citado artículo, porque la pena supera los 5 años.
Tampoco el segundo párrafo, porque si bien es cierto, la pena no supera los 8 años y el agente no registra antecedentes penales, sin embargo, la norma de manera conjuntiva exige que cuando se haya cometido el delito, el agente tuviera menos de 25 años, lo cual no se cumple en el caso como quedó anotado. Finalmente, si bien el artículo 22, parte infine, señala que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, no obstante, consideramos que en este caso no sería aplicable. Básicamente porque el dispositivo legal hace alusión no solo a la edad, sino también a razones humanitarias. Como sabemos, el principio de humanidad está vinculado a la ejecución de las penas. En torno a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos y La Cantuta versus Perú, supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de mayo del 2018, párrafo 30, señaló que es un deber del Estado, al tomar una medida administrativa vinculada a proteger la vida y el estado de salud del condenado, que se debe tener en cuenta factores como situación de salud, riesgo a la vida, condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente. En ese sentido, debe ser una medida otorgada debidamente y siguiendo un fin legítimo, que no signifique únicamente dejar de asegurar la ejecución de la pena. Asimismo, la jurisprudencia nacional, en particular, en la casación 383-2024 Callao de la Sala Penal Permanente del 8 de septiembre del 2025, se declaró fundado el recurso y se dispuso se le impongan al sentenciado medidas restrictivas de acuerdo a lo señalado en el artículo 288 del Código Procesal Penal. En este caso se advierte que se trató de un condenado de 86 años, que además fue pasible de una operación a la rodilla y padece de diabetes mellitus y obesidad. Se trató de una pena de 1 año y 6 meses por delito de peculado. En contraparte, en el recurso de nulidad 539-2025 Sullana, la Sala Penal Transitoria, en la resolución del 22 de agosto del 2025, no estimó un periodo similar, señalando que la Ley 32.181 introdujo sistemáticamente una modalidad excepcional de ejecución de cumplimiento de penas concretas para personas mayores de 80 años de edad por razones humanitarias. Dicho tribunal apreció que resulta incoherente derivar consecuencias de ejecución penal y relacionarlas con la eficacia de las medidas coercitivas personales de aseguramiento procesal como la comparecencia con restricciones o el arresto domiciliario. No obstante, la modificación introducida en la parte infine del artículo 22 del Código Penal regula una posibilidad que requerirá siempre de constataciones y procedimientos previos de verificación de presupuestos en cada caso concreto para su aplicación humanitaria, pues no se trata de una norma de autoaplicación y de efectos generales. En ese orden de ideas, y tratándose en el caso de un delito grave, por los fundamentos que se han expuesto, considera el tribunal que no resulta aplicable lo dispuesto en la parte infine del artículo 22 del Código Penal y la pena debe ser de carácter efectiva. En lo atinente al acusado Huerta Olivas, por su parte, el acusado Huerta Olivas nació el 15 de septiembre de 1962, abogado, no registra antecedentes penales. A la fecha de comisión del delito tenía 60 años de edad. La pena debe ubicarse en el extremo inferior, dada su calidad de coautor, debe imponérsele la pena de 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad y 2 años de pena de inhabilitación, con las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal señala que si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectiva, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso.
En el caso de los sentenciados Aníbal Torres Vázquez y Willy Arturo Huerta Olivas, se cumple el supuesto antes descrito, en razón de que no están privados de su libertad. Asimismo, han observado diligentemente su asistencia al presente juicio oral, denotando sujeción a las disposiciones del órgano jurisdiccional, por lo que a la fecha no existen elementos como para poder inferir un peligro de fuga estimable. En consecuencia de interponerse recurso impugnativo correspondiente, se suspende la ejecución de la pena con las restricciones siguientes. A. Presentarse al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización de juez competente. C. Concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento. Respecto de la reparación civil, la determinación de la reparación civil derivada del hecho punible se rige por el principio del daño causado. El establecimiento de esa consecuencia jurídica del delito deriva de la responsabilidad civil extracontractual, instituto jurídico de eminente naturaleza civil, y cuyo precepto básico es recogido por el artículo 1969 del Código Civil, que establece que aquel que por dolo o culpa cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Desde esa perspectiva, es imperativo que en el proceso penal se acredite la existencia del daño civil resarcible, sea patrimonial o extrapatrimonial, como presupuestos al establecimiento de una fórmula reparatoria en los términos del artículo 93 del Código Penal, es decir, sea a nivel de restitución o indemnización. Asimismo, el mencionado Código Sustantivo prevé en su artículo 101 que la reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. La doctrina y la jurisprudencia civil nacional, en este último caso por todas, sentencia casatoria civil 4771-2011, el Santa, publicada en El Peruano el 28 de febrero del 2014, en materia de responsabilidad civil extracontractual, fijó 4 requisitos constitutivos. 1. La antijuricidad o ilicitud de la conducta. 2. El daño causado. 3. La relación de causalidad. 4. Los factores de atribución, culpa y riesgo creado en la responsabilidad civil extracontractual. Artículos 1969 y 1970 del Código Civil. Esto se reitera por todas en la Casación 189-2019 Lima Norte del 17 de noviembre del 2020 de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. El Procurador General del Estado, en sus alegatos iniciales, solicitó que a los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vázquez, Huerta Olivas, Lozada Morales y Venero Mellado se les ordene pagar la reparación civil en forma solidaria por daños patrimoniales y extrapatrimoniales, la suma total de 65.419.038 soles con 53 céntimos. De los cuales especificó que la suma de 28.197.200 con 00 y 100 soles eran por concepto de monto por daños extrapatrimoniales. En el plenario, la Procuraduría General del Estado, constituida en actor civil, presentó extemporáneamente el documento técnico con el que buscaba acreditar los daños patrimoniales, de modo que no existiendo pruebas sobre ese extremo, este tribunal no cuenta con medios probatorios para pronunciarse en torno a ellos. En los alegatos finales, la Procuraduría General del Estado cambió sorpresivamente su pretensión y precisó que los daños extrapatrimoniales eran ahora por la suma de 64.419.038 con 53 céntimos, sin ratificarse en la pretensión por daño patrimonial. En buena cuenta, circunscribieron su pedido al daño extrapatrimonial y lo cuantificaron en la suma antes mencionada. Concretamente señaló el representante de la Procuraduría que este daño no se cuantifica
con una factura bancaria. Siento que la reparación de este daño cumple una función de reconocimiento y de restitución simbólica, devolver en la medida de lo posible la confianza y sentar un precedente que desaliente futuros atentados al orden constitucional. La relación causal es un encadenamiento de actos y efectos que se pueden observar y se conectan los hechos antijurídicos atribuidos a los acusados, con el efectivo daño contra el interés jurídico del orden constitucional, proponiendo la siguiente cadena causal. Primero, pronunciamiento público del 7 de diciembre del 2022, leído a nivel nacional. Segundo, reacciones institucionales inmediatas, comunicaciones internas, relatada por los generales en las sesiones 4 y 10. Tercero, afectación a la operativa institucional. Impedimento de ingreso a congresistas, cierre de vías y activación de protocolos de seguridad, tal como lo señalaron los congresistas y mandos policiales en la sesión 11. Cuarto, consecuencia pública y organismos y medidas de protección del orden público, evidenciando en los testimonios de IRTP y por la reacción comunicacional de otras instituciones. El factor de atribución permite individualizar la responsabilidad. No basta comprobar el hecho antijurídico y un daño. Es indispensable demostrar que es con plena conciencia de su licitud. Considera la Procuraduría General del Estado que se ha demostrado que los acusados, de manera deliberada, concertada y con plena conciencia del significado y las consecuencias de sus actos, desarrollaron un plan que se intentó ejecutar bajo la forma de un discurso presidencial que pretendía sustituir el orden constitucional. Este tribunal considera que respecto de los daños extrapatrimoniales es importante tener en cuenta los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado en torno a la determinación de los mismos. Así, en la casación 189-2019 Lima Norte del 17 de noviembre del 2020, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema precisó en el fundamento jurídico 19º que para determinar el quantum resarcitorio por el daño extrapatrimonial causado a las entidades u organismos del Estado con las conductas dañosas desplegadas por los funcionarios, servidores públicos y particulares, a diferencia del daño patrimonial, no se requiere de una fórmula exacta o matemática, sino de una medición con base en el principio de equidad, consagrado en el artículo 1332 del Código Civil, conforme con el cual, si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Asimismo, con el principio de proporcionalidad que permite al juez realizar una valoración equitativa o prudencial del daño, y de igual modo debe considerarse lo dispuesto en el artículo 1984 del Código Civil, el cual establece que el juez, en caso de daño moral, determina el monto indemnizatorio considerando su magnitud y el menoscabo producido en la víctima. En ese sentido, en dicho pronunciamiento supremo, se fijaron en el fundamento jurídico 20º los siguientes criterios objetivos y subjetivos para cuantificar razonablemente el monto de la reparación civil por daño extrapatrimonial. 1. La gravedad del hecho ilícito, vinculado con la naturaleza de los intereses jurídicos afectados y la importancia de los deberes infringidos. 2. Las circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica. Se tiene en cuenta el lugar, contexto y la forma de realización del hecho ilícito. 3. El aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables, el grado de ventaja o ganancia conseguida. 4. El nivel de difusión pública del hecho ilícito, referido a la trascendencia y extensión social o conocimiento público de la conducta ilícita difundida por medios de comunicación. A mayor difusión y publicación del ilícito cometido en contra del Estado, mayor también es el incremento de la percepción negativa del público sobre la falta de institucionalidad estatal. 5. La afectación o impacto social del hecho ilícito. La actividad estatal está estrechamente vinculada con la calidad de vida de la ciudadanía y de la institucionalidad democrática. Se afecta el carácter institucional, imagen o reputación. 6. Naturaleza y el rol funcional de la entidad pública perjudicada. Se debe identificar la función pública de la entidad estatal al interior de la cual se cometió el hecho implícito. 7. El alcance competencial de la entidad pública perjudicada. Identificar el alcance de la institución pública agravada, local, regional o nacional.
Y 8, el cargo o posición de los funcionarios públicos. Se debe tener en cuenta la jerarquía del cargo que ocupa el funcionario público. Asimismo, otros criterios a tener en consideración respecto al daño moral son la dosimetría o valoración de la afectación social. Este criterio está vinculado con el bien jurídico vulnerado por el derecho penal, en este caso el bien jurídico, orden constitucional. En el caso se vulneró este bien que está constituido por las normas y disposiciones constitucionales, la ubicación geográfica de la actividad criminal y la afectación de la imagen institucional. En este orden de ideas, concretándonos a la verificación de los 4 requisitos constitutivos, tenemos 1. La antijuricidad o ilicitud de la conducta. En el caso concurre desde que se ha determinado la existencia del delito de conspiración para un delito de rebelión. 2. El daño causado. Se aprecia en mérito a los criterios reseñados por los criterios detallados. La conducta de los acusados al amenazar el orden constitucional ha tenido consecuencias, primero, sobre el ejercicio del cargo presidencial, se generó zozobra en la sociedad al punto que las instituciones tuvieron que emitir sus pronunciamientos. Esta situación no fue aislada, sino comprendió a todo el Estado peruano. En cuanto a la imagen del Estado, quedó perjudicada, no solo a nivel nacional, sino internacional, con las consecuencias económicas e institucionales que un anuncio de quiebre del sistema democrático ocasiona. 3. La relación de causalidad. 4. Los factores de atribución. En cuanto a estos 2 últimos factores, ha quedado acreditado que la conducta de los acusados generó un daño moral significativo en perjuicio del Estado y del cual tuvieron conocimiento y plena injerencia, según se da cuenta y es posible atribuirlo. En relación al monto, materia de resarcimiento, atendiendo a criterios de equidad, congruencia de la conducta con el daño causado y en proporción al grave impacto institucional generado, se considera prudencial la imposición del pago de la reparación civil por daño extrapatrimonial ascendente a la suma de 12 millones de soles, que deberán pagar los condenados en forma solidaria. La responsabilidad civil alcanza a los sentenciados Castillo Terrones, Chávez Chino, Torres Vázquez y Huerta Olivas. De otro lado, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 13, inciso 3 del Código Procesal Penal, en cuanto señala que la sentencia absolutoria no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda, este tribunal debe señalar en líneas generales que en el caso de los absueltos Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez, no corresponde el pago de reparación civil toda vez que su conducta no ha sido considerada antijurídica, más aún cuando la conducta es de peligro abstracto y no genera una efectiva lesión sobre el bien jurídico protegido, por lo que corresponde desestimar la pretensión en este extremo. Lo mismo acontece respecto de los extremos en que se ha absuelto al sentenciado Castillo Terrones por los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Sobre la nulidad de transferencia. El bien inmueble en materia de la nulidad de transferencia es el ubicado en la Asociación de Vivienda Villa Pacífico, Manzana I, lote 15, Calana, Tacna. Este bien tiene como antecedente registrar lo siguiente. 1. María Magdalena Mamani, propietaria originaria del inmueble, conforme al documento de formalización de propiedad del 20 de marzo del 2001, prueba 23, tomo 7, folios 2131, 2147, y cuya titularidad también se acredita mediante certificado literal de la partida registral número 243-358, prueba 14, tomo 7, folios 2104 a 2110, realizó la transferencia de dicho bien inmueble a favor de Bexy Bexabeth Chávez Chino. A. Esta transferencia se efectuó mediante contrato de compra-venta del 30 de julio del 2022, celebrado entre Bexy Bexabeth Chávez Chino, compradora, y María Magdalena Mamani, con José Santos Fiestas Vilches, vendedores, ante el juez de paz de Calana, Marco Palomino Ramírez, prueba 1 de Bexy Chávez, tomo 7, folio 2232-2334. En el referido documento se consignó que el bien en materia de venta es el predio ubicado en la Asociación de Vivienda Villa Pacífico, Manzana 1, lote 15, Calana, Tacna, con un área de 200 metros cuadrados y un perímetro de 60 metros lineales, detallando los siguientes linderos y colindancias. Por el frente, con 10 metros, colinda con la calle 2, lineales. En línea recta, por la derecha, con 20 metros lineales. En línea recta, colinda con el lote 14, por la izquierda, con 20 metros lineales. En línea recta, colinda con el lote 16.
En la cláusula tercero de dicho contrato se pactó la venta del bien por el precio de 136.500 soles. Y en la cláusula quinta del contrato se dejó constancia que el pago se realizó de la siguiente manera. 1. Un depósito del 30 de julio del 2022 a la cuenta interbancaria número 0033 4201 13 14 76 68 64 63 7 a nombre de María Magdalena Mamani por el monto de 36.500 soles. Y 2. La cantidad de 100 soles en forma personal y en efectivo. Dicho de... Sí, 100.000 soles, o 100, bueno, dice 100.000 soles, en forma personal y en efectivo. Dicho depósito bancario se encuentra corroborado en la constancia de emisión de transferencias interbancarias, abono en cuenta BCP del 30 de julio del 2022, donde se registra que a las 13:17:25 horas Betsy Betsabé Chávez Chino realizó el depósito de 36.506.10 soles a la cuenta destino número 0033 4201 13 14 76 68 64 63 7, prueba 25, tomo 7, folios 2149, la misma que aparece indicada en el contrato como cuenta de titularidad de María Magdalena Mamani. C. Posteriormente, las partes suscribieron la minuta 361 de compra-venta y enajenación perpetua del 8 de agosto del 2022, celebrada entre María Magdalena Mamani, vendedora, y Betsy Betsabé Chávez Chino, compradora, ante la notaría Priscila Méndez Payehuanca, de Tacna, prueba 9, tomo 7, folios 2067 a 2072. Ese mismo día, dicha minuta fue elevada a escritura pública de compra-venta y enajenación perpetua 640, otorgada por la vendedora María Magdalena Mamani en favor de Betsy Chávez Chino, prueba 8, tomo 7, folio 2407 a 2066. Como parte de esta operación se emitió el recibo por pago de impuesto de alcabala del 8 de agosto del 2022, serie A número 004647. Correspondiente a la transferencia del predio, figurando como contribuyentes María Magdalena Mamani, vendedor, y Betsy Chávez, comprador. Prueba 25, toma 7, folio 2150 a 2151. Asimismo, obra el recibo por pago del impuesto predial del 19 de julio del 2022, serie A número 004312, pagado por la vendedora María Magdalena Mamani, prueba 27, tomo 7, folio 2152. Esta secuencia documental consolidó la adquisición formal del inmueble por parte de Betsy Betsabé Chávez Chino y permitió la correspondiente inscripción de su derecho en el registro de predios. Así conforme consta en la inscripción de la compraventa en el asiento 00005 de la partida número P243-358, en la que figura Betsy Betsabé Chávez Chino como compradora y María Magdalena Mamani como vendedora. Asimismo, se detalla que la inscripción se sustentó en la escritura pública número 640, otorgada el 8 de agosto del 2022, la cual sirvió de título para su publicidad registrada el 26 de agosto del 2022. Prueba 3, tomo 7, folio 1826. 2. Consta en autos que meses después de su adquisición, Betsy Betsabé Chávez Chino decidió vender el predio, ubicado en la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico, Manzana 1, lote 15, Calana, Tacna. A. Para ello celebró con Celestina Mamani Molinero la minuta número 281 de compra-venta y enajenación perpetua del 18 de mayo del 2023, respecto del referido inmueble, con el área de 200 metros cuadrados, manteniéndose las medidas perimétricas, colindancias y demás características ya inscritas en la partida registral. Prueba 32, tomo 7, folios 2210 a 2216. B. Ese mismo día se otorgó la escritura pública de compra-venta y enajenación perpetua número 404 ante la notaría Priscila Méndez Payehuanca, en la que Betsy Betsabé Chávez Chino transfiere el inmueble a favor de Celestina Mamani Molinero. En la cláusula tercero de dicha escritura pública se estableció como precio de venta la suma de 136.500 soles. Asimismo, se consignó que la vendedora recibió el íntegro del monto mediante depósito bancario efectuado por la compradora. Prueba 10, tomo 7, folios 2073 a 2091. El pago se acredita con 2 vouchers del Banco Interbank de fecha 17 de mayo del 2023, 17:51:23 y 17:26:04 horas,
Prueba 36, tomo 7, folio 2221, así como con el recibo por pago del impuesto de alcabala del 18 de mayo del 2023, serie A, número 003062, a nombre de Celestina Mamani por el monto de 2.610 soles. Prueba 37, tomo 7, folios 2222-2226. Finalmente, en la partida registral número P243-358, asiento número 0006, se registró esta compraventa teniendo como fecha de inscripción el 31 de mayo del 2023 y en donde figura Bexy Chávez Chino como vendedora y Celestina Mamani Molinero como compradora. Prueba 3, folio 7, folios 1893. Ahora bien, es necesario precisar que cuando Bexy Besabé Chávez Chino realizó la venta del inmueble el 18 de mayo del 2023, ya se encontraba formalmente investigada en el expediente 0012-2023-05001-JS-P01 por el delito de rebelión y alternativamente por conspiración, el mismo que fue seguidamente acumulado al expediente número 00039-2022 5001-JS-P01, que originalmente se siguió contra Bexy Besabé Chávez Chino, Pedro Castillo Terrones y Willy Arturo Huerta Oliva, Roberto Helber Sánchez Palomino y Aníbal Torres Vázquez. 1. En efecto, respecto del expediente 12 del 2023 05001 JSP1, consta que mediante disposición del 7 de marzo del 2023 se dispuso formalizar la investigación preparatoria contra Bexy Besabé Chávez Chino, Willy Huerta Oliva y Roberto Sánchez Palomino por el delito de rebelión y alternativamente conspiración. Dicha formalización se sustentó en las resoluciones legislativas 009, 010, 011, 2022, 2023, todas ellas el 22 de marzo del 2023, mediante las cuales el Congreso de la República autorizó la formación de la causa penal conforme así señala el fundamento 2.11 de la causa penal conforme de la referida disposición. Prueba 4, tomo 7, folios 1850-1916. 2. Asimismo, mediante resolución número 01 del 30 de marzo del 2023, emitida en el expediente número 00012-2023-0-5001-JS-P-01, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó la formalización y continuación de la investigación preparatoria seguida contra Bexy Chávez Chino, Willy Huerta Oliva y Roberto Sánchez Palomino. Prueba 5, tomo 7, folios 1917 a 1994. Finalmente, mediante resolución número 10 del 19 de mayo del 2023, se declaró fundada la acumulación procesal solicitada por la Procuraduría General del Estado. En consecuencia, se dispuso la integración del expediente 0012-2023-05001-JSP01, seguido contra Bexy Besabé Chávez Chino, Willy Huerta Oliva y otro, por el delito de rebelión y alternativamente conspiración al delito de rebelión, al expediente 039-2022-05001, debido a la existencia de conexividad procesal y en atención a que, conforme se señala en el fundamento 17º de la citada resolución, la formalización de la investigación se realizó primero en el expediente 39-2022-0-5001 JSP01 mediante disposición del 13 de diciembre del 2022. Prueba 6, tomo 7, folios 1995-2027. Consecuentemente, se tiene que la venta del inmueble en materia del pedido de nulidad se produce cuando la investigación fiscal contra Bexy Chávez Chino ya se encontraba plenamente formalizada. Ahora bien, además del proceso seguido por rebelión y alternativamente por conspiración, Bexy Chávez Chino también era investigada por el delito de enriquecimiento ilícito en el marco de la carpeta fiscal 278-2022. 1. Es importante dar cuenta de ello toda vez que el 24 de enero del 2023, a las 14:28 horas, el Ministerio Público realizó una diligencia de verificación in situ, levantándose el acta fiscal correspondiente en la que se describió la fachada y condiciones externas del predio ubicado en la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico, Manzana 1, lote 15,
2. Entre los aspectos más relevantes consignados en el acta destaca que una de las paredes, construida hasta la mitad, se encontraba escrito con tiza verde "se vende", entre comillas, y, entre comillas, 916, ininteligible 233. Y en otra pared, construida en su totalidad, se observaba igualmente la frase, entre comillas, "se vende", junto al número, entre comillas, 916, ininteligible 42. Cierra comillas. Ininteligible, cierra comillas. Prueba 15 del tomo 7, folios 2111-2118. 3. Por lo tanto, bajo estas consideraciones no se revela beneficio económico alguno de la transferencia celebrada el 18 de mayo del 2023, sino que se ejecuta en un contexto que desvirtúa la diligencia y la buena fe objetiva de la tercera adquiriente, configurándose así un supuesto plenamente compatible con la nulidad prevista en el artículo 97 del Código Penal y configurándose la causalidad de nulidad de acto jurídico, entre guiones, cuando su fin sea ilícito, establecida en el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil. En consecuencia, se declara fundada la nulidad de la transferencia de bien inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Villa Pacífico, Manzana 1, lote 15, Calana, ubicado en la Asociación de Vivienda Calana Tacna, celebrada entre Betsy Bexabé Chávez Chino y Celestina Mamani Molinero, debiendo oficiarse a registros públicos para su cumplimiento. Parte resolutiva. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por mayoría, resuelve: 1. Declarar infundadas las solicitudes de nulidad absoluta de todo lo actuado peticionadas por la defensa de los sentenciados José Pedro Castillo Terrones y de la defensa técnica de la tercera legitimada, Celestina Mamani Molinero. 2. Declarar infundada la excepción de cosa juzgada peticionada por la defensa técnica de Manuel Elías Lozada Morales. 3. Absolver a Eder Antonio Infanzón Gómez del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. 4. Absolver a Justo Jesús Venero Mellado del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. 5. Absolver a Manuel Elías Lozada Morales del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. 6. Absolver a José Pedro Castillo Terrones de la acusación fiscal por los delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, ilícito previsto en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en perjuicio del Estado, y del delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública, ilícito previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafos del Código Penal en perjuicio de la sociedad. 7. Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, que descontada la carcelería que viene sufriendo en mérito a su detención desde el 7 de diciembre del 2022, vencerá el 21 de mayo del 2034. 8. Condenar a Betsy Bexabé Chávez Chino como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión prevista en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone a la sentenciada 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, debiendo descontarse el tiempo que estuvo privada de su libertad en mérito a la medida de prisión preventiva. Y atendiendo a que a la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, girándose para tal efecto las órdenes respectivas para su cumplimiento conforme a ley.
Noveno, condenar a Aníbal Torres Vázquez como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. Como tal, se le impone al sentenciado 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad de carácter efectivo. Décimo, condenar a Willy Arturo Huerta Olivas como autor del delito, coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo. 11. Imponer a José Pedro Castillo Terrones la pena de 2 años de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 12. Imponer a Betsy Betsabé Chávez Chino la pena de 2 años de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 13. Imponer a Aníbal Torres Vázquez la pena de 1 año de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. Privación de la función o cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 14. Imponer a Willy Arturo Huerta Olivas la pena de 2 años de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. Y 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 15. Infundado el pago por concepto de reparación civil de los absueltos, Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez. 16. Infundado el pago por concepto de reparación civil del absuelto José Pedro Castillo Terrones respecto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación contra la tranquilidad pública. 17. Fijaron por concepto de reparación civil la suma de 12 millones que deberán abonar en forma solidaria los sentenciados José Pedro Castillo Terrones, Betsy Betsabé Chávez Chino, Aníbal Torres Vázquez y Willy Arturo Huerta Olivas. La suma deberá ser cancelada durante la ejecución de la sentencia en favor del Estado representado por la Procuraduría General del Estado. 18. Disponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a los sentenciados Aníbal Torres Vázquez y Willy Arturo Huerta Olivas, la que, de conformidad con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez que quede firme la sentencia, por lo que se les impone las siguientes restricciones mientras se resuelva el recurso. A. Presentarse al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización de juez competente. C. Concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento.
19º, declararon fundada la solicitud de nulidad de la compra-venta realizada por la condenada Betsy Betsabé Chávez Chino en favor de Celestina Mamani Molinero, solicitada por la Procuraduría General del Estado respecto del inmueble ubicado en la Manzana 1, lote 15A, 5, Villa El Pacífico, Calana, Tacna. 20º. Se condena a los sentenciados al pago de las costas procesales, las que serán liquidadas y ejecutadas conforme con lo dispuesto en el artículo 506 del Código Procesal Penal. Bien. Jueves 4 de diciembre. Finalmente, el tribunal debe señalar que conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 396 del Código Procesal Penal, la sentencia quedará notificada con su lectura íntegra en audiencia que se realizará el jueves 4 de diciembre desde las 9 de la mañana.